Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Café con Nuestra Gente. Hoy estamos muy contentos, tenemos un gran invitado, Juan Camilo Galeano. Juan Camilo, bienvenido. Bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación, por abrirme el espacio para conversar un poco aquí en el canal Más Norte TV. Y nada, un placer. Bueno, muchas gracias Juan Camilo por aceptar este llamado, esta invitación. Juan Camilo es licenciado en Historia y es doctor además en Historia, ¿cierto? Así es, sí. Por supuesto la historia es una ciencia muy amplia, pero pues que queremos ahora ir ahondando. Sin embargo, para que empecemos y la gente lo conozca y nos conozcamos, nos gustaría saber, Juan Camilo, usted es de Fresno, usted dónde estudió, cuéntenos un poco esa trayectoria de vida inicialmente. Sí, yo me considero de Fresno, pero en realidad nací en Cali en marzo de 1996. Toda mi familia es de Fresno, pero mi madre, cuando cumplió la mayoría de edad, se fue a estudiar y a trabajar a Cali. Sin embargo, por cuestiones de su disponibilidad de tiempo y demás, consideró más oportuno enviarme de nuevo al pueblo a los 3 años, y yo crecí con mis tías y con mi abuela y mis tíos aquí en el pueblo a partir de los 3 años. Estudié primero en el Santágueda, que era un antiguo jardín, ¿no? un antiguo jardín que quedaba terminando el Camellón. Sí. Y después pasé a la Simón Bolívar. Ahí cursé de primero a quinto y seguidamente en el Colegio San José, donde me gradué. Y en ese momento, mirando las opciones, pues era más conveniente para mí, por asunto económico, volver a Cali, donde todavía estaba mi mamá, para ingresar a la Universidad del Valle, donde pasé a la carrera de licenciatura en Historia. Entonces, así en resumidas cuentas, sería el principio de mi educación aquí en el pueblo y después el paso a Cali. Y ese interés por las humanidades y específicamente por la historia nació de algún docente o algo que le conectara precisamente con esta ciencia. Yo creo que viene de muchos lados. Primero, una inclinación personal, aunque sinceramente aquí nunca hice la tarea, no es que no se me presentara la oportunidad, pero nunca hice la tarea de acercarme a la lectura o a los espacios de sociabilización del conocimiento, de culturales. Nunca lo hice de manera activa, siempre tuve la intención secreta, oculta, pero nunca lo exterioricé. Y además de eso, en 11 precisamente, como que le empecé a agarrar mucho el gusto a los ejercicios de escritura, de ensayos, de averiguar un poco sobre la biografía de alguien, sobre una corriente de filosofía. Entonces empezaba a ver videos en YouTube, no entendía mucho lo que veía, pero de a poco empecé a acercarme a eso. Cuando viajé a Cali, lo primero que hice fue ir a las librerías de viejo a comprar cualquier tipo de libro sin guía ni nada. ¿Libro de historia? No, libros de literatura primero. Y ya después de eso en la universidad pues lo hice mucho más intenso con la biblioteca de la universidad y demás. Pero yo creo que sí, lamentablemente no lo hice en el colegio, pero siempre estaba ahí como el gusto, como el interés, como siempre me había llamado la atención, bueno, todavía, pero nunca lo hice muy bien, y fue como esa oportunidad del cambio de cuando uno está en el colegio, averiguar quién es uno y qué va a hacer con su vida, en que dije, bueno, tengo un poco de tiempo, voy a darle cabida a este interés que tengo. Y mirándolo en retrospectiva, ahora que usted ya es doctor Sí. en historia, ¿por qué debería transformarse tal vez la enseñanza incluso en los colegios para que la gente también adquiera un amor sobre eso, ¿sí? Pues Sí. porque además no es solo una de las
ciencias madres también de todo, sino que pues ahí confluyen muchas cosas como la literatura, Sí. como la filosofía, donde pueden darle precisamente muchas más capacidades a la gente también. Sí, yo creo que el problema ha sido de todos nosotros como historiadores que hemos hecho a la disciplina un ejercicio que se ha vuelto, que no lo es, pero que se ha vuelto sinónimo de aburrimiento, de algo pesado y de algo sobre todo obsoleto, que no tiene, que no sirve para nada, ¿sí? Ahora por lo general se piensa mucho en la utilidad de las cosas, ¿sí? Sí. Y justificarlo desde las humanidades siempre ha sido una especie de problema, así que a alguien que le interese este ámbito de la vida le preguntan para qué sirve la literatura, para qué sirve la filosofía o para qué sirve la historia, le va a costar responder, porque no porque sea difícil responder, sino porque en la realidad actual que nosotros experimentamos parece que hay una presión a justificar todo en términos de útil, de práctico, De economía. o incluso de el bien económico que implique ese tipo de cosas. Pero hay alternativas para superar eso, y buena parte de la responsabilidad recae, como tú lo dijiste, en la educación, ¿sí? En cómo desde los colegios se puede, y desde la historia en este caso, se puede insistir y en hacer partícipes a los estudiantes del ejercicio de hacer historia. Y yo creo que ahí está una de las soluciones o una de las posibles soluciones, y es que no hacerlo un ejercicio de recepción, de aprenderse fechas, de leer un libro pesado, de escuchar la historia de próceres, de grandes hombres y mujeres, sino más bien que esos propios estudiantes se acerquen a las herramientas y a los instrumentos que nos da la disciplina para que cuenten su propia historia o la historia que a ellos les interesa. Porque en realidad no es un conocimiento vedado, o sea, todos pueden acudir a él para explicarse a sí mismo, para pensar la realidad, para ser más críticos con lo que tienen. Entonces es más fácil para alguien, para todos, convencernos de la importancia de la historia, cuando en vez de decir que es algo importante para comprender la realidad del país, la fundación del país, el cómo hemos llegado a donde estamos, empezar a explicarnos a nosotros mismos. Y cuál ha sido nuestro papel o cómo ha afectado nuestra realidad lo que somos o lo que nos ha pasado en la vida, lo que le ha pasado a nuestra familia, a nuestros amigos, al lugar en el que vivimos, al país en el que nacimos y demás, empezar a ampliarlo. Creo que por ahí puede haber una especie de respuesta al cómo relacionar la educación con la historia, las virtudes que tiene para muchos, ¿no? Para todos en general. Como que no sea ese relato oficial, esa historia en términos, en mayúscula, ¿no? Sí. Sino que esa historia oficial sea más una historia como de vida, sí, Sí. una historia común, una historia Dúctil, como flexible, que, Sí. que todo el mundo pueda explicar con sus palabras y con su propia visión crítica de la realidad cómo habitan el mundo. ¿Sí? Sí. No necesariamente alguien te tiene que venir a explicar cuál es la historia que has vivido, sino tú mismo con tus propias herramientas analizas tu vida, lo que te ha pasado, y a partir de ahí sacas una serie de conclusiones. Y ese simple ejercicio yo creo que es, una vez aprendido se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida. Y ahí hay una ventaja esencial, hay una especie de bien social en el ejercicio histórico, en la importancia de la historia. Porque yo creo que a veces resulta más difícil explicar cuál es la importancia de la historia que cuál es la importancia de la literatura y la filosofía, que son también disciplinas muy importantes, bienes que nos gustan mucho, pero la historia como que siempre permanece allí como algo que ya se ha escrito o que lo tienen que escribir solamente una serie de personas. No, resulta que a lo que apunta hoy en día la disciplina es que todo el mundo tiene que participar del conocimiento histórico. Que si bien es académico y es riguroso, es amplio, es público, es democrático, como queramos llamarlo. Y digamos ahora ya desde su posición,
esta frase manida, pero que tiene todo el sentido del mundo, de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿es cierta? No, yo creo que no, porque la historia no es cíclica, no es que, bueno, muchos historiadores dirán, otros dirán que sí, yo creo que no. ¿Por qué? Lo que hay que hacer realmente es ir al pasado para comprenderlo en sus términos. Por lo general somos muy prejuiciosos, incluso con nuestro presente y con el amigo que conocemos o con el desconocido contemporáneo que vive con nosotros. Nos resulta en muchas ocasiones difícil saber por qué esa persona piensa así, por qué esa persona actúa de determinada manera. Ahora imagínate lo difícil que es comprender por qué las personas que vivieron hace 50 años tomaron cierto tipo de decisiones que tuvieron cierto efecto en la vida de muchas personas, incluso en nuestro presente. Y esas decisiones pueden ser en términos creativos, de lo que pensaron, de lo que hicieron, de los que escribieron, o en términos políticos, de a quienes apoyaron, o en términos más decisivos, en términos de su participación en procesos de, en este caso, violencia, que tuvieron un efecto considerable en el presente de nosotros. Entonces, por eso, decir que el que no conoce su historia está obligado a repetirla sería un poco desvirtuar el valor que tiene la historia, porque en realidad lo que nos ayuda es a comprender más que a evitar posibles errores que se puedan presentar. Si uno comprende al otro en el pasado, pues está más preparado para comprender al otro en el presente. Y eso siempre tiene sus ventajas, pues evita que actuemos de forma violenta o impositiva o autoritaria, y quizás, y posiblemente estoy sonando muy idílico, pues ayude un poco a vivir en sociedad de forma más armónica. Sino que pues lo pregunto también es porque muchas narrativas políticas, ¿sí?, que pareciera que desconocieran la historia, pero más que desconocerla, es que en realidad la tergiversan, ¿sí? Y esos relatos precisamente hacen pensar a la gente, a la sociedad, que están pasando ciertas cosas sabiendo que son cosas que no pasaron de esa manera, ¿sí?, que precisamente es un desconocimiento y es una ignorancia frente a ciertos fenómenos, y eso lo repiten y lo repiten hasta que parece que se volviera verdad, claro, que eso es lo de la posverdad, sí, ¿no? Y eso también hace que la gente tome malas decisiones, ¿sí?, en muchos temas, no necesariamente políticos, ¿sí?, pero incluso en temas de la vida social, que uno a veces ve y se torna tan agresiva, ¿sí?, en que la gente tiene opiniones diversas sobre cosas, pero que no existe un respeto frente a esas ideas. Sí, a eso es a lo que me refería. Es que es muy complicado comprender la historia como una herramienta para política, aunque se utiliza, sí, obviamente, pero eso tiene sus consecuencias y las experimentamos todos los días. Lo que yo podría decir es que cualquier persona que se remita al pasado para intentar algo, no, su interés es tener un efecto en el presente. Incluso los historiadores, todos los historiadores, cuando estudian algo, lo que están intentando hacer es explicar su presente, porque es que es nuestro presente lo que nos lleva a fijarnos en unas cosas o en otras, ¿no? Nos fijamos en la economía de un país hace 2 siglos porque seguramente ha habido una crisis económica en el presente, o nos estudiamos la polarización que ha vivido un país durante mucho tiempo porque seguramente en el presente hay un problema de polarización. Entonces, lo que viene a ser la historia como disciplina, y lo que ha sido efectivamente, ha tenido un papel trascendental en esa construcción de la posverdad, como tú has dicho, pero también puede ofrecer como una especie de herramienta para empezar a deconstruir, a descomponer ese tipo de posverdades y dotar a las personas, no solamente a los académicos, sino en general, de un sentido crítico de la vida. Es que es al fin y al cabo a lo que yo creo que
los que ejercen la profesión apuntan. Ujú. Hay una frase de Soren Kierkegaard que decía que la vida se entiende caminando para adelante, pero mirando para atrás. Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. siempre es igual, o sea, con la vida y con la historia Sí. misma, nosotros nos vamos dando cuenta y lo que decía, ¿no? De que estamos acá estudiando lo que pasa ahora, pero con las repercusiones que trae del pasado. Sí. Pero bueno, vamos entonces a pasar al tema del doctorado. Para nuestros televidentes, cuéntenos qué implica hacer un doctorado. Cuéntenos también cómo hizo ese doctorado, si a través de una beca, cómo es la cosa, cómo funciona, cuántos años hay que estudiar y qué herramientas cree usted también que le da a un ser humano un doctorado. Yo hice un doctorado en historia en una institución mexicana que se llama el Colegio de Michoacán, que tiene sede en Zamora. Cuando estaba terminando mi licenciatura en la Universidad del Valle, yo hice la licenciatura en historia, una profesora, mi maestra, la doctora Carolina Badida, que ahora es profesora en la UNAM en México, ella es egresada del colegio y me dijo que mi perfil encajaba con las personas que se podrían presentar al doctorado. El propósito del doctorado es, en principio, escribir una tesis de investigación histórica de carácter doctoral que proporcione una serie de conocimientos sobre un problema específico. Nuevos. Nuevos, sí. Una hipótesis, un aporte al conocimiento de la disciplina, ya sea historia, filosofía, estudios literarios, etc. Ese es el propósito del doctorado. El tiempo del doctorado depende del tipo de doctorado, porque hay estudios doctorales que tienen solamente una parte de escritura de tesis, otros que tienen clases y tesis, otros que, como en mi caso, tienen una parte de clase, de redacción de un proyecto de investigación, sustento de ese proyecto de investigación y después escritura de tesis. Yo me presenté con la licenciatura en Historia porque en México, y creo que en otros países también, pero principalmente en México, es posible presentarse con una licenciatura o un doctorado. Okay. Sí, porque generalmente es maestría y sí. Claro, generalmente es maestría, pero allí tienen una modalidad que se llama doctorado directo. Eso con la intención de facilitar la generación de conocimiento y la titulación de personas no solamente en México, sino en otros países de América Latina, que es por lo general a los que acoge el sistema de investigación mexicano. Entonces, yo me presenté al doctorado en Historia del Colegio de Michoacán, tiene una duración de 5 años. Los primeros 2 años se trata de un periodo de escolarización, donde cada 3 meses veía una serie de seminarios, debía mantener un promedio, una suerte de promedio durante ese tiempo y después redactar un proyecto de investigación que se presentaba a modo de examen ante un jurado de evaluación. Con eso podía dar el paso a la escritura de tesis y además de eso me daban el título de maestro en historia. Okay. Entonces, una vez pasaron esos 2 años, los 3 siguientes se trató de un proceso de investigación. O sea, en el caso de la historia implica, primero, contar con fuentes para hacer una investigación. Y esas fuentes por lo general se resguardan en archivos. Entonces, los que hacemos historia de Colombia o lo que alguna vez fue Colombia o sus jurisdicciones pasadas, en este caso en la colonia, tienen que acudir a los archivos colombianos, el Archivo General de la Nación o en mi caso el Archivo Central del Cauca, el Archivo de la Gobernación de Antioquia, el Archivo Histórico de Medellín. También visité otros archivos en Ecuador y en España que me sirvieron para la investigación. Y al finalizar el 5º año, ya después de haber escrito los capítulos de la tesis y cada uno de esos también presentarlo a modo de seminario ante los pares lectores, pues presenté mi examen, que es la lectura de la tesis y la especie de confrontación
con los evaluadores para determinar si merecía o no el grado de doctor. Y ese es, en términos generales, el proceso. Ya claro, implica apuntarse a una convocatoria que por lo general están abiertas. Becas, para becas. Para becas, sí. Porque en México la mayoría de estudios de posgrado implican una beca de manutención, que fue a la que yo apunté para poder ir allí y estudiar el tiempo que necesitaba y también para realizar los viajes de consulta en distintos archivos. Y me imagino que, claro, esa beca también permite que no se esté pensando en trabajo ni nada, sino que la gente pueda dedicarse exclusivamente a estudiar. Sí, claro, es un privilegio absoluto, Sí, es un privilegio absoluto, es algo muy difícil de pensar en este país, porque la mayoría de profesionales que se dedican a hacer historia tienen que intentar compaginar eso con el trabajo. Entonces... Soy víctima de eso. Sí, claro. Yo también hago una maestría y sé lo que es trabajar y estudiar. Eso es muy implica tenaz. tiempo, eso implica esfuerzo, por eso hacer academia en este país es muy complicado. Y la mayoría de personas deciden intentar una beca de manutención o alargar el tiempo de proceso de investigación y de escritura por la obligatoriedad del trabajo. Entonces, claro, fue un privilegio absoluto contar con la beca para ir a estudiar a México. Bueno, excelente. Bueno, vamos entonces al primer corte de comerciales y ya regresamos. ¿Cansado de un internet lento justo cuando más lo necesitas? Cuando trabajas, estudias o simplemente quieres relajarte. En Arno Producciones sabemos lo importante que es estar siempre conectado. Por eso te ofrecemos internet por fibra óptica, más rápido, más estable y sin interrupciones. Con cobertura en Mariquita y Fresno, Tolima, llevamos conexión de calidad directamente a tu hogar o tu negocio. Visítanos en Mariquita, carrera cuarta, número 811, o en Fresno, carrera séptima, 546. También puedes escribirnos por WhatsApp al 310-343-2599 o al 350-810-5949. Arno Producciones. Porque ya somos parte de tu hogar. Bueno, regresamos de nuestro primer corte de comerciales y seguimos acá con Juan Camilo, doctor en historia. Bueno, hoy estamos aquí en un lugar muy especial que se llama Magnate Café, que está justo arriba del gimnasio de Juan Sarta en Fresno, Tolima, para que pues vengan y se tomen un buen café, y también es un lugar que se presta para eventos y está muy chévere, la verdad, es un espacio muy agradable. Entonces, pues, bienvenidos y agradecerles, por supuesto, a ellos que nos facilitaron este espacio. Bueno, Juan, entonces ahora sí entremos en materia. Sí. Hablemos de sus intereses de investigación en la historia, porque alcancé a chismosear un poco y vi que le interesa mucho el tema de la iglesia, ¿sí? Y que su tesis doctoral fue también sobre un poco de eso. Sí. Cuéntenos un poco también de ese interés y a qué llevó esa investigación, qué pudo descubrir. Sí. Y bueno, lo que nos quiera contar al respecto. Sí, mi interés ha versado principalmente sobre lo que podríamos llamar en términos generales historia de la iglesia. Historia de la iglesia en un periodo particular que es el que comúnmente se conoce como colonia. ¿Que abarca qué periodo? Que abarca desde los siglos XV hasta principios del siglo XIX, previo al momento de independencia que creó las repúblicas que actualmente conocemos. Es un periodo bastante interesante porque es muy largo, muy complejo y abundan las fuentes para estudiarlo. Entonces, en esa abundancia de fuentes, yo lo que hice fue elegir una institución que es la católica, que atraviesa en ese entonces, un poco menos ahora, pero en ese entonces casi por totalidad la experiencia de todas las personas. Es decir, todas las personas estaban inmersas en el ámbito de la iglesia, fuesen creyentes o no. La iglesia regía de alguna manera los ritmos de la sociedad. Era en sí misma el orden social que se experimentaba en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta la abundancia de fuentes,
la necesidad de escribir una historia sobre la iglesia en este país, además, que es un asunto que se ha descuidado mucho, pues elegí hacer un ejercicio sencillo de investigación histórica. Empecé primero en la licenciatura, estudiando la carrera eclesiástica de los curas a finales del siglo XVIII, es decir, quiénes eran las personas que tomaban la decisión de meterse al sacerdocio, de dónde provenían, cuáles eran sus estudios, cuáles eran sus ambiciones, en un momento de reformas frente a la iglesia, los apretaban económicamente por parte de la monarquía, entonces hay procesos allí muy interesantes que intenté dilucidar. Perdón, y a Sí. grosso modo, ¿quiénes eran los que se metían a esto? Los que eran un amplio sector de la sociedad, provenían tanto de familias acaudaladas como de familias pobres, y su horizonte, en este caso de ambición, pues era muy distinto. Hubo curas que al obtener una parroquia se quedaron ahí toda la vida, no se trasladaron a otro sitio y murieron allí junto a sus feligreses, mientras que hubo otros que tal vez por contar con un respaldo económico de sus familias, por su propia ambición personal, que es un elemento esencial a considerar, o por la suerte incluso de llegar a su nombre a oídos correctos y buscar un ascenso dentro de la institución, pues lograron obtener otro tipo de cargos, no solamente curas, sino obispos o arzobispos de otras diócesis. Sí, la diócesis que yo estudio es la de Popayán, porque como estudié en la Universidad del Valle, ese era el territorio que comprendía el Valle del Cauca en ese momento. ¿Y qué vio allá? Mucho, pues lo primero que puedo decir es que como en ese entonces la diócesis era un territorio tan amplio, era prácticamente casi todo el suroccidente del país junto a Antioquia, pues los archivos dicen muchas cosas sobre no solamente de la iglesia, sino sobre la cotidianidad de la vida de las personas, asuntos políticos, asuntos sociales, asuntos económicos, asuntos cotidianos del trasegar de una sociedad que se ven en las fuentes históricas. Y además de eso, como mi tesis también trata un asunto político, pues visité archivos en Quito o el Archivo General de Indias, que pues ya dan cuenta de procesos más bien políticos, de toma de decisiones en otros lugares que tenían relación con la entonces diócesis de Popayán, audiencias reales o el Consejo de Indias que estaba en España. Y desde su perspectiva y teniendo pues el conocimiento y la profundidad que tiene en esas investigaciones sobre la iglesia, ¿usted cree que la iglesia tiene aún ese papel tan preponderante en la sociedad colombiana? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la iglesia católica en particular es una institución que ha sido flexible y se ha acomodado a los tiempos que corren. Es una de las explicaciones del éxito que ha tenido, o sea, la supervivencia que ha tenido. Es una institución de 2000 años, tiene que cambiar, y tiene que cambiar en vista a lo que ocurre en la sociedad. Entonces, esa cercanía que tiene como institución a la sociedad que la rodea es lo que no solamente explica su permanencia, porque permanece, sino además explica la sociedad, permite explicar a la sociedad. Por ejemplo, es imposible contar la historia del Fresno sin hablar del papel que ha tenido la iglesia en esa historia del pueblo. O es imposible pensar la historia de Colombia sin hablar de la institución católica en eso, sin caer en tomar una posición, ahora sí desde un punto de vista académico, sobre la iglesia, sin necesidad de promoverla y sin necesidad de sojuzgarla, sino más bien intentar acomodar que efectivamente tuvo un papel importante y que hay que fijarse bien cómo funcionó el asunto, porque hace parte de nuestra sociedad. O sea, hay organizaciones católicas,
hay personas que experimentan la fe y que participan en la sociedad, y además personas que toman decisiones a partir de esas creencias. Entonces ya hay un asunto que atraviesa todo la experiencia de vida de una persona en términos políticos, económicos, sociales, culturales, que hay que comprender de alguna manera. Entonces sí, claro, ahora en la actualidad, con la secularización y la separación entre el Estado y la Iglesia, pues sí hay que entender que es una institución que ahora funciona diferente a lo que pasaba antes. Pero funciona diferente no quiere decir que no haya tenido, no siga teniendo relaciones con la sociedad en la que está inscrito. Sí, sino que yo lo preguntaba era también porque, pues digamos que hay un auge desde hace muchos años de estas nuevas iglesias, ¿sí? Sí. De estas iglesias cristianas, de estas iglesias que tienen otros cultos, otras formas de ser en las personas, y que yo pensaba que estas iglesias pues son un poco más flexibles precisamente con muchos temas, y que la Iglesia Católica había sido muy inflexible, Sí. y por eso también estaba perdiendo tantos adeptos. Incluso lo digo por Fresno, por muchos lugares en el Tolima que uno ve que tienen una abundancia. Fresno, yo había hecho una vez un inventario y tenía 27 iglesias diferentes hace muchos años, hace tal vez 7, 8 años, que Sí. era una locura pues para un pueblo de estos, ¿no? Pero pienso, es una perspectiva muy personal, cuando estuvo el Papa Bergoglio, él sí empezó a flexibilizar un poco también el tema, por ejemplo, con temas respecto al género, a la homosexualidad, ¿sí? Ponerlos a discusión. Sí, ahí. ponerlos a discusión, que eran temas vedados finalmente para la Iglesia, y que pues usted sabe más que nadie que la Iglesia se ha encargado también Claro. de estigmatizar y de poner velos sobre ciertas cosas, sobre libros, sobre muchas Que cosas. hace parte de esa historia compleja que hay Claro. que intentar comprender. Una parte también oscura Sí, de la Iglesia. claro. Pero entonces, mi pregunta ahora es ¿a qué? A que recientemente, y esto es una cuestión muy política y muy personal también, hay una ministra nombrada para el nuevo gobierno que fue fiscal, si no estoy mal, que es Vivian Morales, y ella pues tiene unas ideas, porque ella hace parte de una de estas iglesias cristianas, si no estoy mal, y tiene unas ideas muy, no sé, muy regresistas frente a los derechos que se han ganado colectivamente, como el tema de la adopción Sí. homoparental, del tema, por ejemplo, del aborto, del tema también de la educación en los colegios, sabiendo además que este país es un país de laico, ¿no? Que un país que tiene muchas religiones y que tienen que convivir y coexistir. ¿Qué implicaciones puede tener que vuelva desde la educación a implementarse un modelo desde la religiosidad, desde esta religión católica o no sé, o alguna de estas religiones, ¿no? Antiderechos ya. Sí, yo como historiador de la Iglesia, lo primero que me gustaría decir, como para aclarar mi posición y responder un asunto delicado del momento, es que yo me considero agnóstico y yo soy católico porque culturalmente soy católico. O sea, crecí en una familia católica, mi familia va a misa y demás, pero digamos que en términos de creencia yo estoy apartado de ese círculo. Yo lo que creo que está pasando ahora es otro capítulo más de una larguísima discusión en torno a cuáles son los límites entre una iglesia o unas iglesias y el Estado. Entonces, ¿cómo definir los límites del Estado y qué entra en el Estado? Si en el Estado entramos todos, entran todas las creencias, entran todas las políticas, todas las posiciones y todas las maneras de vivir el mundo y de experimentarse en él, o no. Sí. Y eso implica una discusión muy importante, pero no es una discusión nueva. Claro. Es una discusión que hemos tenido como repúblicas durante muchísimo tiempo, porque se mezclan muy fácil. Es un asunto, incluso en términos simbólicos, en campañas políticas, en algún momento aparece, por no decir algún ejemplo colombiano, pero pueden tomar cualquier país de América Latina. En una campaña política aparece el eslogan del partido político y al lado el cuadro de una virgen, o al lado un Cristo
colgado, o el discurso político se hace en una iglesia cristiana. O sea, el asunto parece estar mezclado. Yo creo que para conservar un poco la diversidad constitucional que hay y para darle cabida a la libertad de cultos, que es un asunto amparado ahora, y evitar la imposición de creencias, que es un asunto que ya debemos superar, pues hay que ser muy crítico con lo que está pasando ahora. Y hay que estar muy atento también a ese tipo de circunstancias, porque pues, el Estado, los ministerios de educación o los recursos públicos no se pueden utilizar, al menos desde mi posición como ciudadano, para ese tipo de imposiciones doctrinales. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y cambiemos un poco el tema. Cuando estuvo en Sevilla, Sí. usted se pudo hablar con Diego Zuluaga, Sí, y él le comentó sobre Bocanem, ¿sí? sí. Y usted me contaba que encontró mucha información al respecto. Quería contarnos de pronto qué es Bocanem y qué encontró así como Sí, por encima. nuestro querido Diego Zuluaga Ajá. encontró lo que parece ser los vestigios de Bocanem. Bocanem es un puntito que aparece en algunos mapas del siglo XIX, algunos paisajistas lo pintaron. Nuestra hipótesis es que fue un real de minas, Sí. es decir, era un lugar donde se trabajaba para extraer oro, muy cerca a lo que actualmente es la cabecera municipal del municipio de Fresno, y es, por así decirlo, el vestigio de colonización española o colonial, como queramos llamarlo, más cercano que tenemos, en vistas a mirar una gran historia de Fresno que abarque también ese periodo. Pues ahí tenemos el punto de referencia, el Real de Minas de Bocanem. Entonces, ese Real de Minas, que parece ser, funcionó durante finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, tenía un alcalde mayor, que era nombrado desde la Real Audiencia de Santa Fe, en lo que ahora es Bogotá. Ese señor iba hasta aquí para controlar asuntos de justicia y de gobierno de los mineros que se encontraban aquí trabajando, junto a los indios que traían aquí, porque ese es otro punto importante. Entonces, ellos escribían... De solo Bocanem era el alcalde. De solo Bocanem. Ellos escribían una serie de reportes que iban a la Real Audiencia de Santa Fe y de ahí pasaban al Consejo de Indias. Y por esa razón están conservadas en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Esos documentos más o menos datan de todo el siglo XVII y dan una idea un poco de lo que se extraía, de quiénes eran los mineros y, lo más importante, cuál era la población del Real de Minas, de dónde venían los indios. Así aparece en el documento, pero en realidad eran indígenas que traían desde el altiplano cundiboyacense al Real de Minas de Bocanem. Si uno quiere decir un anacronismo, serían que los primeros habitantes de Fresno, de ese Fresno colonial, eran del altiplano cundiboyacense, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en realidad falta mucho por hacer. Hay que estudiar con mucha atención esos libros de cuentas y, por supuesto, darle el crédito a Diego primero por haber localizado ese lugar y hacer un trabajo ya de historiador y después de presentación de lo que contiene ahí, de participar al municipio de esa información, de que se den cuenta de la larga historia que se puede contar del pueblo, ¿no? Claro, incluso estaba pensando que creo que Latillo es un lugar donde hay mucha gente de cundiboyacense, ¿no? Entonces tal vez la cercanía también ahí Claro. puede ser una cosa de un flujo migratorio, o sea, no sé, sí, es interesante porque sí, puede ser un punto de partida. ¿Qué es lo que falta que ver? O sea, ¿qué pasó con esa gente? Ajá. Porque el Real de Minas desaparece posiblemente o viene en decadencia durante el siglo XVIII. Pero no eran esclavos.
¿O cómo sería ahí? Estaban en una especie de trabajo forzado a través de una institución que se llamaba encomienda, Sí. que era Una una esclavitud especie, disfrazada. exacto, sí. Sí. Ellos tenían que pagar una especie de tributo y lo hicieron a través del trabajo en minas. Todo eso fue una discusión larguísima que se dio durante muchos años, que hubo excesos, abusos, pleitos y demás, que todavía falta por estudiar, pero en realidad esos mineros eran traídos, esos trabajadores de la mina eran traídos aquí pues a través de coerciones para venir a trabajar. Suponemos, porque tampoco es algo que se pueda afirmar realmente, puede que una parte de esa población haya venido de esa forma, pero otra, al ver la tal vez estabilidad de la mina, haya venido por su parte y haya sido una especie de trabajadores, ahora sí, de este Real de Minas, que quizás se establecieron durante algún tiempo aquí. Claro. Bueno, eso es una investigación ahí que tiene que meterle usted Que también sí, no, tenemos que hacerla porque hace parte de la historia del municipio, la historia del Tolima, además. Claro que sí. Bueno, y ya para que terminemos, Juan, algo que usted nos quiera decir, que quiera contarle a nuestros televidentes, de qué manera podemos vivir la historia, aprender de la historia sin que necesariamente, como usted decía al inicio, sea aburrida, sino que precisamente sea algo que nos motive a aprender cada día más, a conocer dónde estamos parados, porque eso pasa, ¿no? Y lo digo pues porque es algo general, que uno a veces no sabe qué lugar está transitando, qué lugar está viviendo, y uno se da cuenta que hay un montón de historias, unas cosas que confluyen, relatos que precisamente han configurado los territorios de una manera específica, Sí. ¿sí? Y que uno solo a través de eso, de ese aprendizaje, de ese diálogo, de ese conocimiento, es que puede entender por qué es de esa forma. Sí, yo creo que hay posiblemente dos efectos. Uno es personal, y es que obligatoriamente la persona que se dedique a hacer cualquier tipo de historia está casi que obligada a mirarse a sí mismo y a cuestionarse por qué piensa así, por qué ha pensado así durante la mayor parte de su vida, por qué ha tomado ese tipo de decisiones, y después a pensar cosas sobre su arraigo. ¿Quién es mi familia? ¿De dónde viene mi familia? ¿Dónde nació mi abuelo? ¿Dónde nacieron los padres de mi abuelo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos? ¿De dónde proviene mi familia? ¿Y cuáles son las circunstancias que forjaron de alguna manera mi realidad? Sí, eso es una historia personal que a todo el mundo le interesa conocer, o al menos develar de alguna manera. Y el ejercicio de la disciplina histórica da eso. Y el otro, si se quiere, es cultural, es social, y está vinculado a lo que hablábamos ahora. Primero, de observar críticamente la realidad, y segundo, de participar como sociedad en la construcción de la historia y la preservación de la memoria. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, Heidi Hernández está haciendo un ejercicio de resguardo de la memoria de las personas mayores, ancianas del municipio, especialmente mujeres, intentando comprender su experiencia de vida. Diego, tú, en general las personas que participan en la corporación han dado un avance enorme en intentar pensarse la realidad del municipio y además celebrarla. Y una parte de eso, creo, es en apropiarnos de la historia del municipio y participar todos de la memoria que no le pertenece a nadie, que es un asunto público y que todos podemos contar. Y eso, ese tema me parece muy importante, ya antes de que terminemos, el tema de la memoria, ¿sí? Yo les mencionaba ahora, antes de empezar la entrevista, es que es muy extraño que la gente crea que la violencia en Colombia empezó hace 4 años, sabiendo que este país ha sido transitado y confluido por miles de violencias diferentes, ¿sí? Y que creo que tiene que ver precisamente también como la memoria es algo inacible, pero también puede ser hasta maleable, ¿sí? Que contradice un poco eso. Entonces, ¿de qué manera la historia puede reforzar en este caso esto? ¿Sí? O sea,
¿Por qué es importante que la memoria esté presente todo el tiempo dentro de una sociedad? Claro, porque el despojo del pasado tiene consecuencias irreversibles, o sea, genera sociedades vacías, desvinculadas, desancladas. Hay una especie de catástrofe en todos términos, política, incluso emocional, cuando una persona no se siente que pertenece a nada. El desarraigo parece ser una enfermedad moderna que nos persigue y que nos hace tomar malas decisiones. Pero en realidad, a lo que apuntan este tipo de perspectivas, como la que señalas, es hacernos cargo de nuestra memoria y asumirla como un asunto, por supuesto, personal, individual, familiar, si se quiere, pero también extensivo, es decir, en las memorias confluyen todo tipo de personas, todo tipo de perspectivas, todo tipo de conocimientos, de experiencias y de sentimientos que hay que poner, que hay que rescatar y que hay que contar y que hay que comprender. Bueno, todo ese proceso lo puede acompañar la historia como disciplina, porque tiene herramientas para hacerlo, porque tiene un método para acercarse a rastrear el pasado, a confirmar cosas que quizás sean solamente una intuición en nuestra memoria del pasado, a organizarla, a presentarla y a exponerla para que otras personas también hagan ese tipo de ejercicios. Sí, precisamente, y uno solo cuida lo que ama, ¿no? Entonces, cuidar lo que ama es la familia, es el territorio, es el lugar que habitamos, incluso el mismo país, ¿no? Yo no voy a cuidar algo que no me interesa, que está vacío de sentido. Que no conozco. O que desconozco absolutamente. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado, por darnos una cátedra acá de lo que es la historia, y a ustedes también, televidentes, por acompañarnos en este nuevo viaje. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Arno Producciones es tu servicio de internet de calidad y tú eres nuestra principal razón para lograr la eficiencia. Te ofrecemos internet de última generación para cubrir los requerimientos que día a día las nuevas tecnologías en comunicación exigen, generando en nuestros clientes una experiencia única. Arno Producciones, porque ya somos parte de tu hogar.